electoral, que es específico del derecho electoral o procesal electoral. Todo lo que estuvimos viendo antes es genérico. Probablemente, no tengo yo la certeza, pero es casi seguro que este tema es para 3 sesiones. No es únicamente para hoy, pero en tanto no tengamos la agenda, no he anotado las fechas que correspondan. Pero es probable que sea para hoy, para el martes 21 y el miércoles 22. Bien, de lo que hemos visto, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No importa de qué fecha sea o qué tema sea, siempre que no me metan a procesal penal, porque el procesal penal no lo conozco. Las cuestiones genéricas del derecho probatorio sí, pero nada más. Si alguien tiene algo que comentar, adelante, si no, empezaremos este nuevo tema. Bien, parece que no tenemos intervenciones. Vamos entonces a entrar al tema de la prueba en materia electoral. A ver, ya me encontré con el primer problema, Alejandro. No me responde la presentación. Ahí está. Ya está. Ok. Prueba en materia electoral. Estos son los temas que nos han propuesto o están en el programa: sistema probatorio en materia electoral, medios de prueba, reglas de la prueba, qué y cómo se debe probar, circunstancias de tiempo, modo y lugar, la sana crítica en materia electoral, presunciones e indicios, herramientas para la valoración probatoria y control de las decisiones judiciales sobre los hechos. Yo he formulado un orden porque me parece que está un poco en desorden, y el tema primero que vamos a ver es sistemas probatorios. Esto es solo para recordar, ya lo habíamos visto, habíamos hablado de 2 sistemas probatorios que son el de la libertad probatoria o de la prueba libre y el sistema de la prueba legal. Ya habíamos dicho que el sistema de la libertad probatoria está prevista, en vía de ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. El artículo 278 así lo establece. La verdad sobre los puntos controvertidos. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. Más sintetizado, si para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos o los hechos controvertidos, el juzgador se puede valer de cualquier persona o cosa, y cosa en su acepción jurídica amplia de todo aquello que puede entrar a manera de objeto en una relación jurídica. Limitaciones: que la prueba no sea contraria a la moral o al derecho, y gozamos de libertad probatoria. En cambio, el sistema de la prueba legal lo tenemos previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Aparentemente, aquí repetimos lo mismo y, sin embargo, es un contenido diferente. Artículo 79.
Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Si en la primera parte las dos disposiciones son similares, pero en la parte final no. En el sistema de la libertad probatoria se establece sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. En cambio, en el sistema de la prueba legal se establece sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. A continuación, el mismo Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 93, establece: la ley reconoce como medios de prueba: 1, la confesión; 2, los documentos públicos; 3, los documentos privados; 4, los dictámenes periciales; 5, el reconocimiento o inspección judicial; 6, los testigos; 7, las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; y 8, las presunciones. Vean cómo el artículo 79 establece la limitación, sin más limitaciones que la de que las pruebas estén reconocidas por la ley. Y el artículo 93 establece cuáles son las pruebas reconocidas por la ley. La ley reconoce, perdón, pero aquí parece que estuviera jugando. La ley reconoce como medios de prueba y ahí está el catálogo de pruebas. Fuera de estas, de acuerdo a este código, no son admisibles otras. Claro, si hacemos un análisis cuidadoso, y lo vamos a hacer después en algunas tesis, vamos a poder incorporar dentro de este catálogo cualquier tipo de pruebas. Por ejemplo, aquí no están las pruebas técnicas. Y sin embargo, las pruebas técnicas, dependiendo del caso concreto, las podemos ubicar en documentos públicos o privados, o bien en el dictamen pericial o prueba pericial, o en las pruebas que proporciona el avance de la ciencia. Las fotografías, escritos, notas taquigráficas y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Si en caso necesario tenemos que buscar en dónde ubicar dentro de este catálogo la prueba que nos interese. Si el catálogo aparentemente es categórico, no hay excepción, no hay más prueba admisible y sin embargo podemos ya en la práctica ubicar en alguna parte, por supuesto con argumentación jurídica, no hay alternativa, todo tiene que ser argumentado, con argumentación jurídica y fundamento podemos ubicar en cualquiera de estos apartados la prueba que nos interese. En este cuadro, de manera sintetizada, muestro los dos sistemas: sistema de la prueba libre y sistema de la prueba legal. En el sistema de la prueba libre es admisible todo medio o elemento de prueba siempre que no sea contrario a la moral o al derecho.
Sistema de la prueba legal. Solo son admisibles los medios o elementos de prueba expresamente reconocidos en la ley. Casi podríamos decir expresamente reconocidos en la letra de la ley, porque si no están en la letra de la ley, no se admiten como pruebas. Bien, vamos a nuestro tema, el sistema probatorio de la materia procesal electoral. Para ingresar a este tema, me parece que es importante conocer la evolución del sistema probatorio. ¿Cómo ha evolucionado este sistema? Y aquí, en lugar de hablar de sistema probatorio en materia electoral, debería de anotar evolución del sistema probatorio en el derecho procesal electoral, porque no abarcamos toda la materia electoral, sino únicamente la parte adjetiva, la parte procesal, la parte formal del derecho electoral. Esta evolución, para mí, empieza en 1987, cuando se instituye el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Antes de este año no existía tribunales electorales. Antes de este año, la Comisión Federal Electoral se encargaba de todo. Organizaba las elecciones, las llevaba a cabo, las calificaba, bueno, no las calificaba propiamente, calificaba votos, y una vez que se había llevado a cabo la jornada electoral, debía mandar los paquetes electorales o expedientes electorales a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, porque lo que teníamos vigente en la época anterior a los tribunales electorales era el sistema de autocalificación política de la elección de diputados y senadores, y también la calificación política de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Por tanto, los órganos de la Comisión Federal Electoral entregaban a la Cámara de Diputados los expedientes electorales o paquetes electorales, como les quieran denominar. Y era el colegio electoral integrado por los presuntos diputados, es decir, los que habían obtenido su constancia de mayoría, eran los que integraban el colegio electoral, y ellos mismos calificaban su elección. Y lo mismo pasaba en la Cámara de Senadores. Los senadores calificaban su elección constituidos en colegio electoral. Y ya una vez instalado el Congreso de la Unión, habiendo iniciado sus funciones, como ha sido por muchos años, el 1 de septiembre, posteriormente a esta fecha, se llevaba a cabo la calificación política de la elección de presidente de la República. Era la Cámara de Cámara de Diputados, erigida en colegio electoral, la que calificaba políticamente la elección del presidente de la República. Y por supuesto, pues todos salían calificados con 10, todos estaban bien electos, no había habido ningún problema, el PRI ganaba casi todo, los partidos de oposición nada ganaba, les daban algunas diputaciones de partido a partir de 1963, y en 1977 se instituye la diputación por el principio de representación proporcional. Pero fuera de esa participación
mediante las diputaciones de representación proporcional, los partidos políticos de oposición no tenían nada, no tenían triunfo en ningún distrito de la República. Era algo mágico, como lo que pretenden volver a hacer los reformadores del sistema electoral mexicano. Bien, con la institución del Tribunal de lo Contencioso Electoral se establecen reglas procesales para resolver en esa época los llamados recursos de apelación en la etapa preparatoria de la elección y el recurso de queja, que era posterior a la jornada electoral, siempre que se tratara de impugnar la validez de un voto o los resultados del cómputo y escrutinio de casilla, o incluso la validez de la votación recibida en casilla. Pero el tribunal no tenía facultades para poder declarar la nulidad de un voto o la nulidad de una votación, mucho menos, por supuesto, de una elección. Simple y sencillamente resolvía, podía decir en sus sentencias, en este caso se tipifica, se concreta la causal de nulidad prevista en tal disposición y hasta ahí nada más. La única que estaba facultada para declarar la nulidad de una elección era la Cámara de Diputados, antes de instalarse como Cámara de Diputados, fungiendo como colegio electoral. El colegio electoral de la Cámara de Diputados tenía esta facultad, pero yo tengo mis dudas de que la Cámara de Senadores tuviera la misma facultad constituida en colegio electoral. Me parece, por lo que he leído, que las elecciones de senadores eran intocables. Y no pensemos en la elección de presidente de la República. Era otro nivel. No se podía controvertir la validez o nulidad de la elección de presidente de la República, ni siquiera a nivel distrital o a nivel de mesa directiva de casilla. Esto es así, que incluso todavía en los últimos años de la última década del siglo XX, muchos preguntaban que si era posible declarar la nulidad de la elección de presidente de la República. Y la respuesta casi absoluta, total, de todos, era: no se puede declarar la nulidad de la elección de presidente de la República, porque no está prevista en la ley. Yo diferí de este criterio, lo escribí en mi libro en la edición del año 2006, que fue la última actualización, y dije con toda claridad que sí se podía invocar la nulidad de la elección de presidente de la República y que se podía declarar. Esto lo hice como profesor de Derecho Civil. Y para mí, en la teoría del acto jurídico, el acto jurídico existe o es inexistente. No hay alternativa. Existe o es inexistente. Si existe, es válido o es nulo. No puede ser de otra manera. Si es nulo, puede ser nulo absoluto o nulo relativo. Pero les decía, en el derecho administrativo y en el derecho electoral, en el derecho administrativo no se habla de nulidad relativa, sino solo de nulidad. Y en el derecho electoral, que es similar al derecho administrativo o más cercano al derecho administrativo, tampoco podemos hablar de nulidad absoluta o nulidad relativa. Por tanto, por lo pronto, quedémonos
en la conclusión de que la elección de presidente de la República sí se puede anular. Fue, por supuesto, motivo de muchos comentarios una propuesta de esta naturaleza. Y hasta después, y es muy reciente, la reforma legislativa que reconoce la posibilidad de anular la elección de presidente de la República y que establece las causales para esa nulidad. Pero esto es reforma de 2014. Es totalmente reciente. Antes no había ninguna disposición al respecto. Bueno, pero al conocer de esos recursos, apelación y queja, el Tribunal de lo Contencioso Electoral de qué elementos probatorios se podía valer para poder resolver los recursos. El de apelación, insisto, en la etapa preparatoria de la elección. El de queja, en la etapa posterior a la jornada electoral, para poder controvertir la validez de la votación recibida en una casilla o bien para controvertir los resultados del cómputo de distrito o, en su caso, el cómputo de entidad, tratándose de la elección de diputados o de la elección de senadores. Para poder resolver estos medios de impugnación, el artículo 315 del Código Federal Electoral de 1987 estableció: para la interposición de los recursos se observará lo siguiente. 1. Deberán formularse por escrito y estar firmados por los promoventes. Además, expresará en el acto o resolución impugnado el organismo que lo hubiere realizado o dictado, los preceptos legales que considere violados y la exposición de los hechos ocurridos. 2. Solo se admitirán pruebas documentales públicas, las cuales precisa el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y 3. Se acreditará la personalidad del promovente en el caso de que no lo hubiere hecho con anterioridad. Como podrán observar, la disposición es tajante, es clara, no tiene excepción. Solo se admitirán pruebas documentales públicas. ¿Cuáles son las documentales públicas? Las previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Fuera de estos elementos de prueba, no se admitía ninguno otro. Me acuerdo en la elección de 1988, las demandas parecían auténticos discursos políticos. Y las pruebas que se ofrecían eran pruebas inadmisibles porque casi siempre eran pruebas documentales privadas. No había documentales públicas o no las conocían, no había la precisión que hay ahora en las leyes y por tanto difícilmente se podía ofrecer pruebas, de tal manera que muchos de los recursos de queja se resolvieron mal, se resolvieron bien jurídicamente, se resolvieron mal para el interés de los demandantes, porque sin pruebas nada se puede hacer. Habíamos dicho en sesiones anteriores, la prueba es comprobación de la veracidad de lo afirmado por las partes, o bien la búsqueda de la verdad respecto de los hechos controvertidos. Pero en uno y otro caso necesitamos de pruebas.
Sin pruebas, nada se puede resolver. Acuérdense, veíamos en principios del derecho probatorio, está prohibido al juzgador hacer uso de su conocimiento privado de los hechos para poder resolver. Sí, esto lo tiene prohibido. Así que si solo se admitían pruebas documentales públicas y difícilmente iban a encontrar documentales públicas, en muchos casos, por falta de prueba, se resolvió en contra del actor, en contra del recurrente, como decíamos en esa época. ¿Cuáles son los documentos públicos? Los documentos públicos, dijimos, en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y el Código Federal de Procedimientos Civiles establecía y establece, no se ha reformado este artículo 129, son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia a un funcionario público revestido de la fe pública y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. La calidad de público se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. Y luego el artículo 133, son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129. Se cerraba el círculo. Documentos públicos los expedidos por funcionarios públicos en el ámbito de su competencia y en el ejercicio de sus funciones. Si no era en ejercicio de sus funciones o en el ámbito de competencia, no eran documentos públicos. Y en cuanto a documentos privados, pues todos los demás. Pero como no eran admisibles los documentos privados, pues era intrascendente su existencia e incluso ofrecimiento y aportación en juicio. Solo eran admisibles las pruebas documentales públicas. Y aquí vamos a encontrar un anacronismo lingüístico en nuestro tiempo. Un funcionario público revestido de la fe pública. ¿Será lo mismo que los actuarios, que los notarios? Dice Francisco que no. ¿Por qué no, Francisco? Funcionarios públicos revestidos de la fe pública. ¿Por qué no, Francisco? Había esa cuestión de que si un notario público era o no era funcionario público, y según recuerdo se había dicho que no era funcionario público, que tenía funciones públicas, pero que no era funcionario público. Algo por ahí iba al respecto, y por lo tanto esa duda tengo también yo. Gracias, Francisco. Adelante, Eduardo. Doctor, pero el notario sí tiene fe pública, ¿no? Tiene fe pública. El tema está en que en la ley se establece funcionario público revestido de la fe pública. Como el actuario, ¿no? Que es funcionario público y tiene fe pública. Efectivamente. Sí, funcionario público con fe pública, nada más que el actuario solo tiene fe pública para sus actuaciones. Fuera de lo que es actuaciones propias del actuario, no tiene fe pública. No, esto obedece a que la ley del notariado, sobre todo la del Distrito Federal, calificaba al notario público como funcionario público. No tengo a la mano la fecha exacta en la que se cambió para definir al notario como un profesional del derecho en el ejercicio libre de la profesión.
a quien el Estado le delega la facultad de otorgar o de dar fe pública. Sí, y por eso en el precepto que citamos vamos a encontrar funcionario público revestido de la fe pública. Sí, realmente se dirige a los notarios. ¿Por qué? Porque más adelante el legislador estableció funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Aunque no tenga fe pública, si expide un documento en el ejercicio de sus funciones, ese documento es público y por tanto, en principio, hace prueba plena. ¿Sí? Bien, teníamos esta grave limitante. Vean qué difícil poder litigar en la materia procesal electoral cuando los únicos elementos de prueba que se admitían eran documentos públicos. Sin embargo, esto cambió un poco con la abrogación del Código Federal Electoral y la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990. Aquí ya podemos ver un catálogo de documentos públicos, pero además el legislador ya no se refirió exclusivamente a documentos públicos, sino también a documentos privados. Por lo pronto, en el artículo 327 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispuso: 1. En materia electoral, solo podrán ser aportadas por las partes pruebas documentales. No hace la clasificación, pero tampoco hace la limitación que el legislador de 1987. El legislador de 87 dijo solo documentales públicas. En cambio, el legislador de 90 dice en términos generales documentales. Y en el párrafo 2 establece: para los efectos de este código serán documentales públicas, y viene la enumeración y la descripción de estos documentos públicos: actas oficiales de los escrutinios y cómputos de las mesas directivas de casilla. Lo mismo las actas de los cómputos distritales y actas de los cómputos de entidad federativa. Cómputos distritales de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y cómputo de entidad federativa en cuanto a la elección de senadores, caso en el cual la elección se lleva a cabo en todo el estado, en toda la entidad, y aunque esté dividido el estado en distritos electorales, el cómputo final de la elección de senadores era el cómputo local, el cómputo de toda la entidad federativa. Serán actas oficiales las que consten en los expedientes de cada elección. Claro, la propia ley establecía qué documentos deberían de obrar en el expediente de la elección. No puede haber un documento distinto, diferente, adicional a los elaborados en esa época por la Comisión Federal Electoral. En el inciso B, establece el legislador: los demás documentos originales expedidos por los órganos del instituto o funcionarios electorales dentro del ámbito de su competencia. Pudo haberse ahorrado algunas palabras el legislador para decir que son documentos públicos todos los expedidos por los órganos o funcionarios electorales. La mesa directiva de casilla no es órgano del instituto,
ni del local, ni del federal, ni del nacional. La mesa directiva de casilla es un órgano de autoridad ciudadana que solo existe el día de la jornada electoral, que debe de instalarse actualmente a partir de las 7:30 de la mañana, recibir la votación de los conciudadanos de la sección electoral correspondiente y, después de la recepción de votos, hacer el escrutinio y cómputo, integrar expedientes y paquetes electorales y hacerlos llegar al órgano del instituto electoral competente para llevar a cabo el cómputo de la elección. Puede ser un instituto local, y hablamos de consejos municipales, o bien de consejos distritales. Y en el orden federal hablamos de consejos distritales, consejos locales y consejo general. Todos los documentos que expidan estos órganos de autoridad son documentos públicos. Pero está esta clasificación, así la hemos visto, así fue dispuesta en este artículo 327, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Inciso C. Los documentos expedidos por las demás autoridades federales, estatales y municipales dentro del ámbito de sus facultades. E inciso D, los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley y siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten. Si se consideraban pruebas documentales públicas, si eran hechas por los fedatarios públicos, pero que contuvieran la relación o el acontecimiento de hechos, independientemente de que sea de los sujetos de derecho o de la naturaleza, pero que les conste, que le consten al fedatario público lo que está narrando en su escritura que aconteció para poder tener como documento público esa fe de hechos, ese documento que puede ser escritura o que puede ser acta notarial, dependiendo de la legislación de cada entidad federativa. Y en el párrafo 3 se estableció: serán documentales privadas todas las demás actas o documentos que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionadas con sus pretensiones. Aquí hubo una redacción equivocada del legislador, porque en un párrafo incluye dos aspectos diferentes. ¿Cuáles son los documentos públicos? Los que no reúnen los requisitos previstos en el artículo 129. O bien serán documentos privados todos los demás. Todos los demás, salvo los que quedaron mencionados en el párrafo 2. Que sean pertinentes y relacionadas con las pretensiones. Esto ya no atiende a la naturaleza jurídica del documento. El documento es público o privado de acuerdo a quién lo otorga o quiénes lo otorgan, cuáles son sus características y en qué consta. Sabemos para los documentos públicos, como habíamos leído en el 129, que o bien vienen en papel membretado, con papel sellado, con firma autógrafa de la autoridad que lo emite, con otros signos, como puede ser el brevete, como puede ser una leyenda, Año Internacional de la Mujer, o año de Benito Juárez, año de quien sea.
¿sí? Vamos a identificar, incluso por sus características no esenciales, cuando estamos ante un documento público y ante cuando un documento privado. Bien. Con la reforma de 1993 cambió totalmente el panorama del derecho procesal electoral. Habíamos visto, de acuerdo a la legislación de 1987, solo eran admisibles pruebas documentales públicas. Con el nuevo código 1990 se aceptan documentos públicos y privados. Pero ahora, con la reforma de 1993, al mismo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vamos a encontrar una mayor libertad probatoria o una mayor amplitud al tribunal para que admita pruebas. Nos dice el legislador en el artículo 327. 1. En materia contenciosa electoral, solo podrán ser admitidas pruebas documentales, técnicas que por su naturaleza no requieran de perfeccionamiento, presuncionales e instrumental de actuaciones. Aunque parezca increíble, esta reforma vino a modificar en mucho la confianza, la credibilidad, la seguridad en todo lo actuado y resuelto por el Tribunal Electoral. Se dio esta posibilidad de aportar pruebas no solo documentales, sino técnicas, presuncionales e instrumental de actuaciones. Se siguió con la misma técnica del texto original del código en cuanto a definir las pruebas documentales públicas. Nos dice el legislador en el párrafo 2 del artículo 327 de este código. Son documentales públicas las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los cómputos distritales de entidad federativa y de circunscripción plurinominal. Serán actas oficiales las originales autógrafas o las copias certificadas que deben constar en el expediente de cada elección. ¿Cómo tenemos ahora un universo mayor? Ya no son solo pruebas documentales públicas enumeradas por el legislador, sino también todas las demás documentales, originales, con firma autógrafa o copia certificada que obren en los expedientes de cada elección. No importa cuáles sean estos documentos, obviamente tienen que estar vinculados a la elección, propios de la jornada electoral. No puede haber documentos extraños a los que son necesarios para la jornada electoral. Por ejemplo, listas nominales de electores. Por ejemplo, las actas de jornada electoral con apartados de inicio y cierre de votación. En fin, todos los documentos que establece la ley actualmente, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En esa época, todos los documentos que preveía el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que debería estar en poder del presidente y secretario de la mesa directiva de casilla, en consecuencia de la mesa directiva, y que se tenían que agregar a algún expediente o al paquete en general. Vamos a
Inciso B. Los demás documentos originales expedidos por los órganos del instituto o funcionarios electorales dentro del ámbito de su competencia. Ya lo habíamos comentado. Inciso C. Los documentos expedidos por las demás autoridades federales, estatales y municipales dentro del ámbito de su competencia, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten. Y finalmente, en el párrafo 3, serán documentales privadas todas las demás actas o documentos que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionadas con sus pretensiones. Si tenemos la descripción de documentos públicos y documentos privados con una mayor apertura. Pero no se acabó ahí, como en 1990, el catálogo de pruebas. En el párrafo 4 se define a las pruebas técnicas. Ya habíamos visto en el artículo 327 cómo se aceptan pruebas documentales, pruebas técnicas, pruebas presuncionales e instrumental de actuaciones. Estas pruebas técnicas, nos dice el legislador, se considerarán pruebas técnicas todos aquellos medios de reproducción de imágenes que tienen por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos. En estos casos, el apelante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias, de modo, tiempo que produce o reproduce la prueba. Esto ha sido una constante. Circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que se tratan de acreditar. Señalar además con qué hechos se vincula la prueba técnica que se está ofreciendo. Y además que el desahogo de esta prueba técnica no imponga al tribunal la necesidad de desahogar una diligencia si no cuenta con los instrumentos necesarios. Caso en el cual será el oferente de la prueba el que ofrezca esos instrumentos necesarios. Claro, han pasado algunos años, estamos hablando de hace 30 años, no era la misma realidad que existe ahora. Para poder desahogar la diligencia de conocimiento de una videograbación o de una grabación, teníamos necesidad de aparatos especiales, porque de lo contrario pudiéramos no apreciar el contenido de esa prueba técnica. En el párrafo 5 tenemos el otro elemento de prueba, la prueba presuncional. Pero en el apartado inicial, en el párrafo 1 del artículo 327, el legislador nos dijo que son admisibles todas las presunciones y después hace referencia solo a las presunciones humanas. Nada nos dijo de las presunciones legales. Y nos dice, se entiende por prueba presuncional, además de las que pueda deducir el juzgador de los hechos comprobados, las declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público, que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre y cuando estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. Veamos qué situación de estas pruebas presuncionales.
Después entraré a la definición y a la crítica de las pruebas presuncionales. Pero de acuerdo al legislador, le impone al juzgador, le impone al tribunal la necesidad de admitir este tipo de pruebas. ¿Para qué? Para poder acreditar los hechos controvertidos. ¿Pero en qué consiste esta prueba presuncional? En declaraciones hechas ante fedatario público. Estas declaraciones deben ser hechas ante el fedatario público y deben además decir cuál es la razón de su dicho, por qué saben y les consta lo que han declarado. Además de que el fedatario público debe identificar con toda precisión a los declarantes. Debe recibir de ellos la declaración, los debe identificar y les debe preguntar cuál es la razón de su dicho. Sí, varios aspectos interesantes de esta prueba presuncional, que realmente no es una prueba presuncional, es una declaración que se hace ante fedatario público. El fedatario público la escucha, la asienta en su acta, previa identificación del declarante y al final la razón por la cual sabe lo que ha declarado. Con esto, nuestro sistema de pruebas se amplía de manera considerable. Tenemos ya no solo pruebas documentales, públicas y privadas, sino además la prueba presuncional, la prueba técnica y la prueba instrumental de actuaciones. ¿Cuál es la prueba instrumental de actuaciones? No la define el legislador. Pero la prueba instrumental de actuaciones no es otra cosa que el expediente que se va integrando ante el tribunal para poder conocer, poder agotar la controversia del caso concreto y estar en aptitud de dictar la resolución que en derecho corresponde. Sí, el catálogo de pruebas se amplió considerablemente con la reforma de 1993. Una reforma además sumamente importante. Con la reforma de 1993 se deroga la autocalificación política de la elección de diputados y senadores al Congreso de la Unión. No más historia de calificación política, no más autocalificación. Esto que había empezado desde la época de la colonia, en la Constitución de Cádiz, viene a concluir con la reforma de 1993. Y también para el Tribunal Electoral hay una modificación con la reforma de 1993. Se crea la Sala de Segunda Instancia. Esta Sala de Segunda Instancia se constituyó en una verdadera instancia procesal en la resolución de las controversias o litigios electorales. Muchos han pensado que se resuelve con criterios políticos. Siempre se ha resuelto con criterios jurídicos. Nunca, tal vez haya alguna excepción, algo que se nos haya pasado, pero puedo afirmar que nunca el Tribunal Electoral ha dictado una sentencia contra derecho. Ninguna sentencia sin ajustarse a derecho. Y sin embargo, cuando los colegios electorales eran la última instancia en la calificación de las elecciones,
las sentencias dictadas por el Tribunal Contencioso Electoral se tenían que enviar al colegio electoral para que el colegio electoral pudiera calificar si lo había hecho bien o lo hizo mal el Tribunal Contencioso Electoral. Una situación híbrida en donde un órgano político legislativo, podríamos decir, sometía a su potestad lo resuelto por el Tribunal Electoral. Tribunal Electoral que estaba integrado por juristas, todos profesores universitarios, ya sea de la Facultad de Derecho de la universidad, de la Libre de Derecho o de cualquier otra institución. Lo que se peleaba en esa época era la independencia total de los magistrados electorales. Y efectivamente se logró también esta independencia. No depender ni del colegio electoral, ni de la Secretaría de Gobernación, ni de ninguna otra dependencia, sino juzgar con absoluto apego a derecho, sin depender de nadie en especial y de nadie en general. Esta evolución llega al punto máximo con la legislación procesal electoral de 1996. En 1996, en noviembre, se expide la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y se establece en materia de pruebas todo este catálogo que podemos advertir. Aunque se sigue utilizando la expresión solo podrán ser ofrecidas y admitidas tales pruebas, el catálogo de pruebas se ha ampliado muchísimo. Leemos en el artículo 14, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. 1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes. Solo las pruebas siguientes. Documentales públicas, documentales privadas, técnicas, presuncionales legales y humanas. Y el último inciso, instrumental de actuaciones. Vean cómo la precisión es mejor, es mayor, incluso aquí se habla con toda claridad de presunciones legales y humanas, que es lo que tradicionalmente ha expresado el derecho científico probatorio. Pero a esto agregamos dos pruebas más, la confesional y la testimonial. El párrafo 2 establece la confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público, que las haya recibido directamente de los declarantes y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. Si son admisibles también la prueba confesional y la prueba testimonial. Pero claro, no es o no son las pruebas ortodoxas que conocemos. No se desahogan estas pruebas en diligencia pública. Tampoco se preparan y desahogan como sucede en la materia procesal civil, solo por ejemplificar. En la materia procesal civil habrá que pedirle al citado, al testigo que nos acompañe a la diligencia o llevarlo por algún otro interés,
sabiendo por supuesto que va a una diligencia, que va a rendir testimonio sobre algo que le sabe y le consta. De lo contrario, estaríamos ante el rompimiento del principio de veracidad, de honestidad, de lealtad procesal. Sí, no debemos de falsear las pruebas, porque efectivamente se puede comentar algo con el testigo para que declare lo que nos interesa, con independencia de que corresponda o no a la realidad. Y si esto se descubre, pues por supuesto no tendrá valor probatorio alguno la prueba obtenida de manera indebida, que es una prueba ilícita. Por engaños lo llevó al juzgado o al tribunal y declaró o tuvo que declarar, esa prueba no vale en principio. ¿Cómo tiene que ser la confesional y la testimonial en materia electoral? Tiene características propias, características diferentes a lo que normalmente conocemos de la prueba confesional y de la prueba testimonial. La prueba confesional se desahoga mediante la absolución de posiciones. Las posiciones son las preguntas que hace el abogado de la parte contraria para el día de la audiencia de pruebas y alegatos. Las partes pueden de alguna manera también ampliar los cuestionarios y plantear preguntas directas al o a los testigos. Y lo mismo pasa con la prueba confesional. La prueba confesional por regla debe ser presuncional. Es sobre hechos propios y es el propio autor de la conducta quien da respuesta a las preguntas formuladas. Si todo esto que conocemos de otros procesos es inaplicable a la materia procesal electoral, porque aquí deben constar esos testimonios o esas pruebas en documentos que queden debidamente identificados, documentos auténticos. Pero además, la declaración la tiene que recibir el fedatario público. Y el fedatario público finalmente tiene el deber de identificar de manera plena a las personas que han manifestado la declaración, con independencia de la naturaleza de esa declaración, que sea confesión o que sea testimonio. Pero además, si no conforme el legislador con todo esto que nos ha dicho, agrega la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas. Perdón, me equivoqué. A ver, déjenme ver qué pasó aquí con mi computadora, porque no me cambió de diapositiva. ¿No le cambia la diapositiva, doctor? No. Dame un segundito. Dele, hay una, las flechitas no le permiten, ¿verdad? Sí, del no. teclado. El avance, hay dos teclas que están arribita de las flechas que dicen APAG y REPAG, de avance y regreso de página. Esas también le permiten. Sí. A ver si con esos se puede. Le hace caso, porque luego sí se... Sí. No, en la computadora sí cambia, pero en la pantalla no hay ese cambio. Ah, entonces sí tienen que, déjenme decirles que vayan a dar un... Ahí está, ya cambió una. Ya cambió. Creo que hasta se pasó por ahí lo está, mismo. sí. Ok, perfecto. Ahí está. Okay. Mira, y ahora sin moverle, bueno, ya. En el párrafo 3, les decía, no obstante todo lo que ya mencionamos, ahora, en el párrafo 3, estableció el legislador los órganos competentes para resolver
podrán ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para su perfeccionamiento. Para que con su perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado. Vamos un poco adelante y luego regreso a esta parte. Vean cómo lo previsto en el párrafo 3 es diferente a lo previsto en el párrafo 7. Porque en el párrafo 7, el legislador nos dice: la pericial solo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y sus resultados, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. Para su ofrecimiento deberán cumplirse los siguientes requisitos. A. Ser ofrecida junto con el escrito de impugnación. B. Señalarse la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes. C. Especificarse lo que pretenda acreditarse con la misma. Y D. Señalarse el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación técnica. ¿Cuál es la diferencia? La pericial solo podrá ser ofrecida y admitida. Sí, además de todo lo que ya vimos, documentales, técnicas, instrumental de actuaciones, presuncionales, etcétera, confesional y testimonial con las características que mencionábamos. En el párrafo 7 nos dice el legislador, también puede ofrecer la prueba pericial y debe ser admitida por el tribunal, pero siempre que no esté vinculada a los medios de los resultados del proceso electoral. Si se puede ofrecer la prueba pericial, menos cuando se refiera a hechos vinculados con el proceso electoral y sus resultados. Realmente estamos hablando del procedimiento electoral, no proceso electoral. El proceso electoral, habíamos dicho, es el juicio. Y luego viene la serie de requisitos que se deben cumplir para el ofrecimiento y admisión. Ser ofrecida junto con el escrito de impugnación. Bueno, no ser ofrecida junto con el escrito, sino ser ofrecida en el escrito de impugnación. Así es como hemos visto que se debe hacer el ofrecimiento. Señalar la materia sobre la que ha de versar la prueba pericial. Otro requisito, exhibir el cuestionario que ha de desahogar o que ha de contestar el perito. El otro requisito, señalar, especificar, decir qué es lo que se pretende demostrar con esa prueba pericial. Y aquí es muy importante lo que decíamos ayer, la argumentación jurídica. Argumentar por qué con este medio de prueba podemos acreditar la afirmación o negación que se ha hecho en la demanda, en el informe circunstanciado o en el acto o resolución impugnada. ¿Qué es lo que pretendo acreditar? Y finalmente, el nombre del perito. Pero no
el exhibir la acreditación técnica. ¿Por qué acreditación técnica? Puede ser acreditación científica. La necesidad de dictamen pericial es porque se necesitan conocimientos de la ciencia humana que no están de ordinario al alcance del juzgador. El juzgador debe saber derecho, debe saber juzgar, pero no tiene por qué saber química o física o matemáticas o cualquier otra rama de las ciencias exactas sobre todo, y por tanto necesitamos de un perito. Pero insisto, aquí se nos dice, se puede ofrecer y admitir la prueba pericial. Sin embargo, en el párrafo 3, el tema es diferente. Los órganos competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos lo permitan o permitan su desahogo y se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnada. ¿Cuál es la diferencia? Uno, la prueba pericial puede ser ofrecida por las partes. El otro supuesto de prueba pericial ordenada de oficio por el tribunal. Sí, no necesariamente ha de ser ofrecimiento de alguna de las partes, sino por iniciativa del tribunal, ordenar el desahogo de una prueba pericial. Dan reglas para la preparación y desahogo de la prueba pericial. ¿Cuánto tiempo? Depende del medio de impugnación, porque la admisión, preparación y desahogo de la prueba o de las pruebas debe ser dentro del tiempo que existe para poder resolver. No tenemos un plazo específico o no teníamos un plazo específico para resolver, salvo de manera excepcional. Admitir la demanda dentro de los 6 días siguientes a la recepción del turno, por una parte. Por la otra, 12 días para resolver después del auto de admisión de demanda. Pero esto no estaba solo en un artículo, estaba en artículos diferentes. De tal manera que asumimos, en la generación de magistrados que me tocó participar, asumimos la decisión de resolver todos los asuntos dentro del plazo de 18 días. Por supuesto, no siempre se logra, pero era un parámetro. Bueno, para admitir o para ordenar el desahogo de la prueba pericial, habría que calcular ese tiempo y que dentro de ese tiempo sea factible el desahogo de la prueba pericial. Sabemos que por regla la prueba pericial es colegiada y lo leemos también en la parte de requisitos cuando el legislador exige que se presente el cuestionario que ha de desahogar el perito, pero además de ese cuestionario que debe desahogar el perito, se debe de dar vista a la contraparte y la contraparte tiene derecho de ampliar el cuestionario. Sin nada de eso está aquí previsto. Si leemos las reglas del Código Federal
de procedimientos civiles, vamos a encontrar ahí todas estas disposiciones. Y entonces tenemos que hacer una amalgama normativo-práctica, resolver dentro del tiempo prudente para que no se torne el acto controvertido en un acto de imposible reparación, pero al mismo tiempo desahogar con todas las formalidades la prueba pericial. Es decir, dar tiempo a la contraparte para que designe a su perito, para que amplíe el cuestionario, para que presente a su perito. Las partes deben presentar al perito y deben acreditar su calidad de perito. No nada más la profesión en la que son peritos, sino su calidad de perito. Con independencia de que sea un perito de las instituciones públicas o que sea un perito particular. Este ya es un tema diferente. Entonces, todo nuestro sistema probatorio se ha ampliado muchísimo. Si revisamos el párrafo 4, que establece el catálogo de pruebas documentales públicas, ha ido aumentando la calificación de documentos públicos. Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, estas permanentemente se han considerado documentos públicos, así como las de los diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Serán actas oficiales, las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección. Los demás documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales dentro del ámbito de su competencia. Los documentos expedidos dentro del ámbito de sus facultades por las autoridades federales, estatales y municipales. D. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten. Además, las documentales privadas que ya hemos definido con antelación. Pero vean en las pruebas técnicas. Las pruebas técnicas vuelven a cambiar para asumir un contenido mucho más amplio, mucho más generoso. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos accesorios. ¿Se acuerdan que esta era una limitante desde que se reconoció la prueba técnica? Que no se requieran elementos accesorios de los cuales el tribunal no pueda tener en su acervo de material. Desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. Esto difícilmente se da en el ámbito del derecho federal electoral. Con mucha frecuencia vemos las deficiencias presupuestarias que hay en los tribunales locales. Y esto que aquí se puede hacer fácilmente porque el tribunal cuenta con todo lo necesario en las entidades de la República, no siempre es así. Y entonces habrá que recurrir a otros medios para poder desahogar esas pruebas técnicas que además no solo involucró a las pruebas técnicas, sino a la prueba científica, porque dispuso, se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes
y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Ya es la prueba científica también, no solo la prueba técnica. ¿Qué tenemos de todas estas disposiciones? El Código Federal Electoral de 1987 establecía como elementos de prueba únicamente los documentos públicos, nada más. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990 establecía exclusivamente documentos, aunque aumentó de públicos a privados las dos especies de alimentos, de documentos. En la reforma de 1993, documentos públicos, documentos privados, pruebas técnicas, presunción legal, instrumental de actuaciones y presunción humana. La presunción legal no la mencionó de manera expresa y sin embargo sí dispuso las presunciones, y las presunciones no son más que legales y humanas. Y dentro de la presunción humana, las declaraciones en acta formulada por fedatario público. Con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, tenemos las siguientes pruebas: documentos públicos, documentos privados, prueba técnica, prueba científica, instrumental de actuaciones, confesión, testimonio, pericial, reconocimiento o inspección jurisdiccional, presunción legal y presunción humana. ¿Qué prueba nos faltará en todo este catálogo? Difícilmente podríamos pensar en algún elemento de prueba que no quede en este contexto. Así que, aunque el legislador siga usando la palabra solo, ha perdido en realidad sentido en el derecho procesal electoral. La regla, casi me atrevería a decir, es la libertad probatoria. Puedo aportar, puedo ofrecer todas las pruebas que yo quiera, siempre que no sean contrarias a la moral o al derecho. ¿En dónde las voy a ubicar? ¿En dónde las voy a tipificar? Depende del razonamiento que hagamos y de la pericia, por supuesto, para ofrecer pruebas. Bien, ¿algún comentario, duda, pregunta, observación? ¿No? ¿Todo muy claro? ¿O he logrado dormir a todos? Adelante, Francisco. Doctor, pues ya ve que el 2 de marzo se expidió la nueva ley y pues en lo que corresponde a las pruebas estuve checando, dice lo mismo, nada más en un par de artículos cambiaron el orden, pero el texto es idéntico, nada más lo que usted está mencionando como artículo 14 en la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, es el artículo 15, y así variaron el 15 de la vieja ley es el 16 y el que era el 16 en la vieja es el 14 en la nueva, y eso a grandes rasgos, o sea que es la misma cosa, nada más cambió esa variación. Son 3 artículos de ese capítulo referente a pruebas en ambas leyes. ¿Es cuánto? Gracias, Francisco. Efectivamente, les digo que en la nueva ley hicieron un trabajo de cortado y pegado. Cortaron de una parte y pegaron en la otra parte.
aunque en el artículo 2 del decreto de reformas se establece que queda abrogada la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, realmente no hay tal abrogación, porque muchos de los artículos que están transcritos en la ley actual, aunque en algunos casos se cambia número. Efectivamente. Bien, ¿no hay alguna otra intervención? Vamos entonces ahora a el tema que ya estaba adelantando Francisco. Sí, lo que está previsto en la ley actual. Porque hasta antes de este momento, lo que hemos expuesto es la evolución del sistema probatorio electoral en el contexto del derecho procesal electoral. La evolución hasta la ley que estuvo vigente al 2 de marzo. Vamos a ver ahora la ley vigente a partir del 3 de marzo. Adelante, Argentina. Argentina, habías levantado la mano. Adelante. ¿Algún ejemplo de un caso en donde, a ver, tu micrófono no funciona, Argentina? Si no, si me puedes mostrar nuevamente el mensaje, porque, o me lo puedes leer, por favor, Alejandro. Sí, permítame, ahorita lo veo. Gracias. Sí, dice, me gustaría saber de algún ejemplo de un caso en donde se haya aportado una prueba parcial. Pericial. Pericial, tiene razón, Sí. perdón. Ha habido ya varios, pero tuvimos un caso, si no mal recuerdo, de sanción allá por el año 2000 o antes. Sí, gracias, Argentina. Era un problema de sanción. Y para combatir el monto de la sanción, el partido, no recuerdo ya qué partido fue, no es que no quiera dar su nombre, el partido ofreció una prueba pericial en contaduría, una prueba pericial en materia de contaduría. Y el presidente era don José Luis de la Pez. Y me decía, oye, ¿qué hacemos? Pues no tenemos alternativa. Para mí, se debe admitir la prueba pericial. Yo tengo amigos en el tribunal, era tribunal fiscal, creo que ya era tribunal fiscal y de justicia administrativa. Y vamos a proponerle a la contraparte que designe a uno de estos peritos. Y les voy a pedir de favor que vengan rápidamente a aceptar el cargo. El perito de la oferente de la prueba no tendrá ningún problema porque lo está ofreciendo la interesada. Por tanto, creo que vendrá en el momento en que le digamos. Esto ocurrió un lunes, un miércoles o un jueves. Actuamos de inmediato. Y el viernes, un viernes como hoy, estaban aceptando el cargo los peritos. Se acreditaron obviamente con título y cédula profesional. No tiene por qué ser como establecía la ley, que acredite su carácter técnico. No necesariamente ha de ser un técnico, puede ser un científico y quizá un científico especializado o un profesional simplemente, en este caso un profesional especializado. Estuvieron presentes el viernes y les dimos, si no mal recuerdo, 2 días para presentar su dictamen. Pero
se atravesaba sábado y domingo. Y les pedimos de favor que trabajaran rápidamente, incluso el fin de semana. De tal suerte que el lunes en la tarde estaban presentando su dictamen. No recuerdo ya si hubo necesidad o no de un tercero, un perito tercero en discordia. Pero lo importante del caso es que pudimos desahogar la prueba pericial en todas sus partes de manera completa, valorarla en su momento y aprovechar los días inhábiles, sábado y domingo, para poner a trabajar a los peritos, lo cual no tienen prohibido porque es un trabajo absolutamente profesional e independiente. Cada quien paga a los honorarios de su perito, salvo el del tercero, que deben pagar entre los dos. Y así lo hicimos y se pudo desahogar la prueba pericial. Pero más recientemente hubo una prueba pericial. No recuerdo tampoco la elección. Se alegó el uso de boletas falsificadas para el día de la jornada electoral. Conste que lo que leíamos, la prueba pericial está prohibida cuando se ofrece para poder encontrar la verdad de hechos controvertidos vinculados con procedimiento electoral y sus resultados. Y aquí el tema era nulidad de votos o nulidad de votación por haber utilizado boletas apócrifas, boletas falsas. ¿Cómo se podía demostrar la falsedad de las boletas si no es mediante prueba pericial en documentoscopía? Sí, que peritos nos digan si las boletas son las que mandó a hacer el instituto en esa época federal electoral o si eran boletas falsas, falsificadas. Y la conclusión fue en ese sentido. Las boletas son falsas. No recuerdo si fue en el estado de Puebla, en el estado de Oaxaca, pero fue en la parte sur o en la parte centro de la República en donde se dio este problema. Y se desahogó la prueba pericial. Pero lo mismo en temas de fiscalización. Hay necesidad de prueba pericial en contaduría. Y otro tema, también de prueba pericial en grafoscopía. En varios casos se han presentado demandas en donde alega la autoridad no fue el actor quien firmó el escrito de demanda y ofrece como prueba de comparación la credencial, la fotografía de la credencial para votar. Vean de una manera comparativa cómo la firma de la credencial para votar es una y otra totalmente diferente, la firma que calza el escrito de demanda. Como un requisito de procedibilidad del medio de impugnación es la firma autógrafa en el escrito de demanda, si se demuestra que la firma no es del autor de la demanda, es decir, no es del actor, pues procede el desechamiento. Y se desahogó en varios casos la prueba en grafoscopía. Pero otros temas también. Muchas veces los partidos políticos, y aquí no es solo práctica de uno, sino creo que de todos, el partido político, cuando postula a un candidato, para asegurarse de que ese candidato será fiel al partido postulante, les hace firmar muchas veces en blanco la renuncia a la candidatura. O bien el candidato simple y sencillamente no se ve que vaya a ganar
porque no hace la campaña que debe hacer y el partido decide sustituirlo. Pero en lugar de hacer uso de esta facultad de sustitución de candidato, lo que hace es sustituirlo a partir de la renuncia del candidato a la candidatura. Y varias veces se ha presentado la impugnación. Yo no renuncié, es mi firma, pero me hicieron firmar en blanco. Y demuestro lo que digo con la prueba pericial en documentoscopía, que el perito diga si la firma fue puesta después del texto o si el texto fue puesto después de la firma. E incluso ya peritos especializados pueden decirnos si la antigüedad del texto coincide con la antigüedad de la firma o si hay diferencia. La firma en una fecha y el texto en otra fecha. En fin, hay varios temas. No ha sido solo un caso en que hayamos desahogado pruebas periciales en el tribunal, sobre todo en sala superior. Y una más. Si no mal recuerdo, les dije también a ustedes en una de las sesiones que el derecho es objeto de prueba. Este es uno de los errores que copiaron de la ley anterior y la pasaron casi igual al texto actual. Cambiaron un poco la redacción, pero finalmente dijeron el derecho no es objeto de prueba. Es un error. El derecho consuetudinario debe ser probado. Esto se acepta cuando menos en todo el sistema romanista del derecho. En el sistema francés, los tribunales, sobre todo en materia civil, establecieron el plazo de 40 años de vigencia de la costumbre para ser jurídicamente vinculante. Hasta donde yo me quedé, habían disminuido ese plazo a 20 años. Para que la costumbre sea jurídicamente vinculante, se debe demostrar que ha tenido vigencia de cuando menos 20 años atrás a la fecha del litigio. Pero además que es una costumbre que involucra a toda la población de determinado lugar. Bueno, cuando hacemos elecciones por usos y costumbres, muchas veces se controvierte la costumbre y tenemos que acreditar o tienen que acreditar los interesados con prueba de antropología jurídica que esa costumbre efectivamente existe y ha existido, depende del tiempo, pero que existe, que esa es la forma en que se han electo a los representantes del pueblo. Y esto se ha dado fundamentalmente en la elección de representantes de comunidades indígenas, no tanto en la elección de integrantes de ayuntamientos. Yo no me acuerdo de un caso de elección de integrantes de ayuntamientos, pero sí varios casos de elección de representantes de comunidad indígena ante el ayuntamiento, a lo que tienen derecho de acuerdo al artículo 2 de la Constitución. Y un caso de pena ajena, porque yo voté en contra, para poder demostrar la costumbre del lugar, se pidió la intervención del sacerdote del pueblo. Digo que es un tema de pena ajena, porque si nos regimos en la materia electoral, para no meterme a otros temas, si nos regimos por el principio de separación iglesias-estado, ¿cómo le encargamos a un sacerdote que nos diga si efectivamente existe esa costumbre electoral en esa comunidad? Si regresamos casi 200 años atrás, las asambleas electivas o electorales se hacían en torno de una parroquia
cuando la elección se hacía después de haber asistido a misa y se concluía la elección dándole gracias a Dios. Sí, ¿no? Este fue un caso interesantísimo del estado de Sonora. No tengo a la mano los datos de los expedientes, pero así fueron. Sí, la prueba pericial ha sido utilizada de manera quizá no recurrente, pero sí con alguna frecuencia en el transcurso de todos estos años de existencia del Tribunal Electoral. ¿Había levantado la mano Francisco? Adelante. Sí, doctor, eso me causa extrañeza de que para los usos y costumbres propusieron al sacerdote del pueblo, cuando, si no mal recuerdo, los usos y costumbres se alegan para cuestiones indígenas, que son cuestiones ancestrales, que desde antes de la conquista y demás, y pues si los sacerdotes llegaron con la conquista, como que no se me hace congruente esa situación. Nada más era ese comentario. Gracias. Bueno, para aumentar la incongruencia, Francisco, y a todos obviamente, ¿el ayuntamiento existía antes de la llegada de los españoles? No. Entonces, ¿cómo es que elegimos integrantes de ayuntamiento por usos y costumbres? Sí, es falso. Nos equivocamos en el tribunal. No se debe admitir la elección por usos y costumbres. La Constitución y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? La organización, mediante este convenio 169 y la Constitución nuestra, en el artículo 2, para nada se refieren a elecciones de integrantes de ayuntamientos. Las elecciones por usos y costumbres, en términos del convenio 169 y en términos del artículo 2 de nuestra Constitución, son para autoridades propias de las comunidades. Y subsisten estas costumbres, o cuando subsisten estas costumbres, se deben respetar, pero es para elegir a sus autoridades propias, no para elegir integrantes de ayuntamientos. Leímos mal el artículo 2 y establecimos mal estos precedentes desde la primera integración de magistrados. Sí, nos equivocamos. Pero bueno, efectivamente el sacerdote, por eso decía yo de pena ajena, porque el sacerdote no puede participar en un tema electoral por el principio de división de Estado-Iglesias. Deberían de ser peritos en antropología, en sociología, en fin, materias que nos puedan llevar, quizá hasta historiadores, que nos puedan llevar al conocimiento de cuáles han sido esas tradiciones, esas costumbres electorales. Pero obviamente, después de la conquista para acá, algo más dentro de esta incongruencia. En el Distrito Federal no teníamos elecciones desde 1928. Se establecieron nuevamente hasta 1987. Si no teníamos elecciones desde 1928, ¿cómo es posible que en las leyes electorales del Distrito Federal se reconozcan las elecciones por usos y costumbres? Yo soy del Distrito Federal, de un pueblo originario, soy de Milpa Alta, y de Milpa Alta del último pueblo, que es Santa Ana Tlacotenco. Nunca habíamos electo a una autoridad. Y sin embargo, ahora creo que les llaman enlaces territoriales o algo así por el estilo. Ahora los eligen por usos y costumbres. ¿Cuáles usos y costumbres? ¿Cómo autorizar en Michoacán elecciones por usos y costumbres si elegían por el sistema de partidos políticos? ¿Cómo
cómo permitir en Guerrero y en Morelos elecciones por usos y costumbres si elegían por el sistema de partidos políticos. ¿Sí? Andamos mal y yo espero que algún día corrijamos estos errores. Pero bueno, ¿alguna otra intervención? ¿Algún otro tema? Vamos a empezar a la próxima sesión. Vamos a empezar a la próxima sesión el tema que hoy tenía enunciado, reglas de la prueba en materia electoral, porque me parece que el temario que les presenté al principio está desorganizado. Sin dejar de ver todos los temas, he tratado de darle un orden, porque las reglas no es otra cosa que las normas jurídicas. Norma es regla de conducta. Cuando decimos reglas de la prueba en materia electoral, estamos hablando de las normas jurídicas en la materia electoral. Que me da gusto, Ulises, que haya quedado claro el tema. Y sí, es recurrente, ¿no? Es un caso aislado, no es uno excepcional, pero claro, ya llevamos muchos años, de 1996 a la fecha, llevamos 26 años de actividad, pero acuérdense que ya teníamos el tribunal desde 87 hasta 96. En 87 fue el Tribunal Contencioso Electoral, en 1990 formalmente el Tribunal Federal Electoral, que se instituyó y empezó a funcionar en 91. Y ya en el Tribunal Federal Electoral tuvimos problemas de prueba pericial que no admitimos por la limitante que tenía la ley de solo pruebas documentales. Pero el tema de la pericial ha estado permanentemente en el ánimo de los litigantes en materia electoral. Y cuando hablo de litigantes no hablo de abogados, hablo de actor, de tercero interesado, de la responsable y por supuesto del coadyuvante. Pero los litigantes en estricto sentido jurídico son actor y responsable o demandado. Bien, son las 6:55. Iniciaremos este tema en nuestra próxima sesión y trataré de sistematizarlo. Sí, el lunes es feriado. Parece que no hay clase. Tendremos clase hasta el próximo martes. ¿Sí? Nos veremos. Que tengan un feliz largo fin de semana. Gracias, doctor. A ustedes, gracias. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta Hasta el luego. martes. Gracias, hasta el martes. Adiós.